Hola, soy Paula Barbero, soy estudiante de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y hoy les voy a hablar del caso Ardavia Murillo y otros contra Costa Rica. Bueno, primero para entender este caso debemos entender qué son las técnicas de reproducción humana asistida, que son todas aquellas técnicas artificiales en las que la unión del óvulo y el espermatozoide se logra mediante una forma de manipulación directa de las células germinales a nivel de laboratorio. Y más precisamente debemos saber qué es la fecundación in vitro, que es un procedimiento donde los óvulos de la mujer son extraídos de los ovarios de la misma para fertilizarlos con esperma en un laboratorio. Concluido esto, se devuelve el óvulo fertilizado al ovario de la mujer. Bueno, esta técnica es tanto para casos de infertilidad de la mujer como del hombre. Bueno, en el caso lo que sucedió fue que en 1995 el Poder Ejecutivo de Costa Rica reguló la práctica de fecundación in vitro mediante un decreto emitido por el Ministerio de Salud. Un mes después se presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, alegando la violación al derecho a la vida, llevando a que en el año 2000, 5 años después, la Sala Constitucional de este país declaró el decreto del Ejecutivo inconstitucional, considerando que los embriones in vitro tienen derecho a la vida y que la fecundación in vitro de manera voluntaria y consciente causa una elevada pérdida de embriones, siendo incompatible con el derecho a la vida. Un año después, 9 parejas se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la sentencia del tribunal. La comisión sostuvo que la prohibición costarricense constituía una injerencia arbitraria a los derechos de la vida privada, al derecho a la familia, a los derechos a conformar una familia y al derecho de igualdad. Por lo tanto, recomendó a Costa Rica levantar la prohibición contra la fecundación in vitro y asegurar que la futura regulación sea compatible con la Convención Americana. Ante el incumplimiento de la recomendación, luego de 3 prórrogas, en 2011, la Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que decidiera si el Estado de Costa Rica violó los derechos de la Convención Americana en los artículos 11.2 de la protección de la honra y dignidad, 17.2 de la protección de la familia y 24 de igualdad ante la ley, en perjuicio de Gretel Ardavia Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Bianchi Bruna, Germán Valencia, etc. El Estado costarricense argumentó que la decisión buscaba proteger el derecho a la vida tal y como se consagra en el artículo 4.1 de la Convención, el cual, de acuerdo al Estado de Costa Rica, se reconocía al embrión preimplantacional el derecho a la vida. Bueno, además el Estado de Costa Rica presentó 3 excepciones preliminares ante la sentencia. La primera, la falta de agotamiento de los recursos internos, señalando que alguno de las presuntas víctimas podría haber acudido al recurso de amparo. En consecuencia, la Corte considera que los argumentos planteados en relación con agotar los procedimientos no era idóneo para remediar la situación de las presuntas víctimas, dado que ya el más alto tribunal constitucional de Costa Rica ya había dado su opinión sobre la vida prenatal. Después, la extemporaneidad de la petición presentada por Karen Espinosa y Héctor Jiménez Acuña, pues había sido presentada fuera del plazo de 6 meses establecido por el artículo 46.1.b de la Convención Americana, porque la petición inicial fue presentada en 2001 y la víctima de Espinosa se enteró de su infertilidad en el año 2002, por lo que se le agregó al caso en el año 2003. Y la incompetencia de la Corte para conocer hechos nuevos no incluidos en los hechos de la demanda. El Estado alegó que los representantes incluyeron en sus escritos las responsabilidades del Estado respecto a la exposición de los medios de prensa en situación de las presuntas víctimas. El Estado arguyó que ninguno de los hechos denunciados por los representantes está incluido dentro de los hechos alegados por la Comisión y tampoco se puede considerar como derivados de los hechos principales o sobrevivientes de los mismos. Por lo tanto, solicitó a esta Corte que declare inadmisible las peticiones de las presuntas víctimas relacionadas con hechos no concluidos por la comisión de la demanda presentada. Por otro lado, el derecho a la vida se relaciona con la autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de la salud reproductiva, lo que involucra el derecho a acceder a la tecnología media necesaria para ejercer este derecho.
el derecho a autonomía reproductiva, también está reconocido en el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y se ve vulnerado cuando se obstaculizan los medios por los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad. La Corte señaló que los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de servicios de salud para lograr una protección del derecho a la vida e integridad personal. La salud reproductiva implica derechos a las personas a ser informados y tener libre elección y acceso a métodos para regular su fecundidad que sean seguros, eficaces, fáciles de acceso y aceptables. Para analizar el derecho a la vida hay que entender qué se considera como persona, como ser humano y la concepción. La Corte puede considerar que la fecundación in vitro transforma la discusión sobre cómo se entiende el término de concepción, ya que refleja que puede pasar un tiempo entre la unión del óvulo y del espermatozoide y la implantación. Por eso la definición de concepción ha ido cambiando. La prueba científica también diferencia dos momentos complementarios y esenciales para el desarrollo embrionario, la fecundación y la implantación. La Corte considera que el término concepción no puede ser comprendido como un momento o un proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que el embrión nunca podría sobrevivir si no suceda la implantación. El tribunal entiende que el término concepción es desde que ocurre la implantación, por lo que considera que antes de este evento no procede el artículo 4 de la Convención Americana. Entonces la concepción presupone la existencia dentro del cuerpo de la mujer. La Sala Constitucional se basó en el artículo 4 de la Convención Americana, en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Humanos, Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre el Derecho del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, pero en ninguno de estos artículos o tratados se es posible sustentar que el embrión pueda ser considerado persona. La Comisión caracterizó el resultado de la resolución de la Sala Constitucional como una prohibición a la fecundación in vitro de carácter absoluto, que constituye una limitación al derecho de fundar una familia conforme a las decisiones de la pareja. La Comisión argumentó que en tanto la fecundación in vitro constituye un medio para realizar una decisión protegida por la Convención Americana, la prohibición de acceder a estas técnicas de reproducción constituyen necesariamente una interferencia o una restricción en el ejercicio de los derechos convencionales. En su conclusión, lo que la Corte dice es que la concepción, en el sentido del artículo 4.1, tiene lugar desde el momento del embrión se implanta en el útero. Además, hay que tener en cuenta las palabras en general, ya que se puede concluir que la protección al derecho de la vida no es absoluta, sino que es progresiva según el grado de desarrollo. Para terminar, la prohibición de la fecundación in vitro impactó en la intimidad de las personas. También existieron impactos dentro del ámbito de su situación económica y la discapacidad. Del artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se desprende el derecho de las personas a acceder a las técnicas necesarias para resolver problemas de salud reproductiva. Teniendo en cuenta también que la definición desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, por la que la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo. La Corte consideró que la infertilidad es una limitación funcional reconocida como una enfermedad y que las personas con infertilidad debían considerarse protegidas por los derechos con las personas con discapacidad. Sobre la situación económica, la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica tuvo un impacto desproporcionado en las parejas infértiles que no contaban con los recursos económicos para practicarse las técnicas de reproducción humana asistida, en el extranjero. Entonces, los procedimientos que se impulsaron para acudir a un tratamiento médico en el extranjero exigían poner aspectos que hacían parte de la vida privada. La Corte encuentra desproporcionado pretender que una protección absoluta del embrión respecto a un riesgo que resulta común e inherente, incluso en los procesos donde no interviene la fecundación in vitro, teniendo en cuenta las pérdidas embrionarias que ocurren en el embarazo natural y en las otras técnicas de reproducción humana asistida que se permiten en Costa Rica, la protección del embrión que se busca en la prohibición de la fecundación in vitro tiene un alcance muy limitado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que la Sala Constitucional partió de la protección absoluta del embrión que, al no ponderar ni tener en cuenta otros derechos en conflicto,
e implicó una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar que hizo desproporcionada interferencia. La Corte anuló la sentencia de la Sala Constitucional y ordenó a Costa Rica crear legislación para que los ciudadanos pudieran acceder a esta técnica. Y bueno, es una sentencia sumamente importante para la región, ya que sienta precedentes en los derechos reproductivos y aborda dos temas importantes, que ni los fetos ni los embriones son sujetos de derecho, y la progresividad de la vida y de cuándo consideramos la concepción.